Buen día, esta es mi presentación de mi proyecto final de ecuaciones diferenciales 1. Mi nombre es Maynor Orantes González y el objetivo de nuestro proyecto final era investigar y experimentar sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en las diferentes áreas de especialidad de cada uno de los estudiantes. En mi caso, como estudiante de ingeniería mecatrónica, investigué y elegí el tiro parabólico como una de las opciones válidas para mi área de especialidad. Durante la presentación, primero vamos a explicar por qué elegí el tiro parabólico como la aplicación de mi proyecto final. Luego veremos fundamentos teóricos, modelos matemáticos, experimentación. eh, y esta última para constatar de que todo el modelo matemático que se realizó es correcto y que después sí puede ser aplicado para, en este caso, para un tiro parabólico. Ahora, ¿por qué se eligió el tiro parabólico? Bueno, primero sería bueno recordar que el tiro parabólico es un fenómeno físico que se puede describir utilizando ecuaciones diferenciales, las cuales son herramientas matemáticas que nos permiten modelar y comprender el movimiento de un objeto en una trayectoria parabólica. Para entender mejor cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales en la descripción del tiro parabólico, consideremos un objeto lanzado en el aire con una velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento determinados. Podemos determinar las ecuaciones diferenciales para escribir el movimiento de este objeto a lo largo del tiempo. Entonces, tendríamos una función eh, que está, pues, valga la redundancia, en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a qué suena esto? Y según la imagen que estamos viendo, a lanzamiento de satélites o de cohetes espaciales, ya que estos, al momento, el lanzamiento de satélites al espacio se basa en el movimiento parabólico. De hecho, los cohetes espaciales siguen una trayectoria parabólica inicial con un ángulo determinado eh, para superar la velocidad terrestre, la aceleración de la gravedad terrestre, perdón, y alcanzar la órbita que, en este caso, la NASA, SpaceX o otros están deseando que el cohete o el satélite tenga. Ahora bien, seguramente se ha investigado acerca del tiro parabólico y se han encontrado ecuaciones como estas. Y lo que se debe saber es que a partir de esta ecuación que describe la posición en X y la que te describe la posición en Y, se puede trabajar con un proceso de derivación de X con respecto al tiempo y lo mismo con Y. Entonces, de esta manera, también se puede obtener la aceleración como la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. La aceleración en X tendríamos un cero por otra parte de la aceleración eh, y esta sería igual a la derivada de la velocidad con Y con respecto del tiempo. Pero bueno, nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El hecho de que la aceleración en X sea igual a cero, te está hablando de un caso en el que no se consideran las fuerzas que afecte el movimiento en X. Por otra parte, cuando obtienes esto, puedes deducir que se está considerando que solo la fuerza debida a la gravedad se está considerando. Como es de esperarse, esa fuerza solo actúa en la dirección del eje Y hacia abajo. Si analizas también las ecuaciones, sería el ángulo con el que el objeto, bueno, ves que en X solo afecta la velocidad y el ángulo por otra parte en Y se aparece G. G es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado y bueno, lo que Lo que haremos es que estas ecuaciones las vamos a utilizar para llegar a esa solución. Aplicando principios o leyes físicas, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en este caso, que dice que la sumatoria de las fuerzas que se aplican sobre cierto objeto es igual a la masa por
la aceleración. En resumen, en el caso del tiro parabólico se considera que solo la fuerza debida a la gravedad afecta el movimiento en la dirección Y, mientras que en la dirección X no hay fuerzas que afecten el movimiento. Esto es bastante importante, algo que considerar al momento de estar aplicando las ecuaciones diferenciales para obtener la función final que está respecto al tiempo. Ahora bien, entrando ya a lo que son las ecuaciones diferenciales, sabiendo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y que esto va a ser igual a cero, llegamos a esta ecuación. Aquí aparece una variable llamada dbx y otra variable que es el tiempo, entonces la incógnita sería x. Y lo que quieres encontrar es una función x que dependa del tiempo, tal que al derivarla obtienes un cero. Por otra parte, la fuerza debida a la gravedad sería igual a m por menos g. También aplicando la segunda ley de Newton sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración en y. De esta ecuación eh, podemos quitar la masa de ambos lados y se queda que la aceleración en y es igual a menos g, sabiendo que la aceleración en x es igual a la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Obtienes también esta ecuación diferencial. En esta, la incógnita es la velocidad que depende del tiempo y tienes que encontrar, claro, una función tal que al derivarla te queda menos g. Para resolver estas ecuaciones diferenciales vamos a aplicar el método de separación de variables, que esta consiste en dejar que todos los términos que dependen de una variable estén de un solo lado de la ecuación y del otro los términos que dependen también de una sola variable. En este caso, se puede hacer esa separación eh, y bueno, una vez separadas las variables podemos aplicar la integral en ambos lados de la ecuación y se sigue manteniendo la igualdad. En este caso, la velocidad en x, al ser la derivación con la integral un proceso inverso, tendríamos una vez x más una constante de integración. En el caso de la velocidad en y, obtendríamos una ecuación diferencial distinta. Y bueno, para resolver estas ecuaciones, como mencionamos antes, aplicaremos la separación de variables y una vez separadas las variables vamos a aplicar la integral en ambos lados de la ecuación y se sigue manteniendo la igualdad. En el caso de la posición en x aplicaríamos una vez más la separación de variables y luego el proceso de integración. En el caso de la posición en y tendríamos una vez separadas las variables, podemos aplicar el proceso de integración en ambos casos. Obtendríamos una constante de integración, necesitaríamos que encontrar el valor de esa constante de integración y para eso necesitaríamos una condición inicial. En el caso de la posición x, sabemos que el proyectil sale con una velocidad x igual a 0 y en el caso de la posición y, sabemos que el proyectil sale con una velocidad inicial y igual a 0, por lo que obtendríamos que una velocidad en y para todo sería igual a b sub 0 es seno de alfa menos g por t cuadrada, es t cuadrada sobre 2. Y bueno, obtenemos al final en ambos lados, tanto para b sub x y b sub y, funciones respecto al tiempo con las cuales ya podemos hacer una experimentación con la cual, como habremos comprobado en esta última presentación, donde ya tenemos x de t y y de t, ya solo nos falta cumplir con condiciones iniciales con las cuales podemos determinar un tiro parabólico. Eso es lo que hacemos en la experimentación. Determinamos una velocidad inicial, un ángulo, una altura, y ya con esto ya nosotros podemos, según las ecuaciones que obtuvimos al final, obtener un tiro parabólico que obedece a estas mismas ecuaciones. Y aquí, como se pueden dar cuenta, sí, definitivamente
obtenemos lo que estábamos buscando, que era un tiro parabólico. Y eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Feliz día.